sirve para dolores leves y dolores moderados. Quiere decir eso. Si nosotros queremos calmar dolor intenso, hay otros tipos de analgésicos que vamos a usar, que son los analgésicos opioides. Los AINES sirven para calmar dolores leves y dolores generalmente de moderada intensidad. Si son muy intensos, no suelen ceder con AINES los dolores, sino que con opioides. No alteran el nivel de conciencia, el sensorio o la percepción. Eso quiere decir que darle un AINE no va a hacer que el paciente se vuelva somnoliento o entre en coma por el consumo de ese medicamento, a diferencia de lo que sí se puede ver, la disminución del sensorio con los opioides. Eso sí puede producir somnolencia, puede hacerle dormir, puede producirle un estado de coma al paciente. Entonces, no produce alteración del sensorio ni de la percepción. Hay medicamentos que pueden alterar la percepción del dolor. Eso quiere decir que un estímulo que debería ser doloroso para el paciente ya no es doloroso. O sea que eleva el umbral, hay medicamentos que elevan el umbral del dolor. Eso que hace que el paciente se pueda dañar también, porque si un medicamento eleva el umbral del dolor, quiere decir que tiene que ser más intenso el estímulo para producirle dolor. Pero eso le puede dañar al paciente. Y acá, con este medicamento, o sea, como no se altera el sensorio, no va a dormir, no va a volverse somnoliento por el medicamento y no se altera la percepción. El estímulo que es doloroso siempre va a seguir siendo un estímulo doloroso para el paciente. El medicamento que altera el umbral del dolor modifica el dolor nociceptivo y eso hace que el paciente, algo que le produce daño, no perciba en ese momento. El AINE, por ejemplo, no va a hacer que clavarse en el dedo algo, que el paciente se clave en el dedo algo y no perciba eso. En cambio, hay medicamentos que elevan el umbral del dolor, o sea, alzan ese umbral y puede ser que el paciente, para ese paciente no sea doloroso ese estímulo. O, por ejemplo, la temperatura que va a hacer que le queme la mano al paciente o que retire la mano de una superficie muy caliente, eso va a seguir manteniendo el consumo de AINES. Y hay otros analgésicos que no van a permitir eso. El paciente va a estar ahí con algo caliente, en contacto con algo caliente y no va a sentir ese dolor. Eso no se ve con otros medicamentos, como por ejemplo los opioides. Entonces, este conserva el umbral del dolor, conserva el nivel de conciencia del paciente. Doutora, moderado ou médio? Moderado mesmo, sim. Só para tirar uma dúvida, estamos falando sobre AINES ainda. Sí. El efecto analgésico suele relacionarse también tiene relación también con el efecto antiinflamatorio. O sea, el efecto que va a tener sobre los componentes de la inflamación se relaciona también con el efecto analgésico. O sea, va a tener menos dolor el paciente porque la respuesta inflamatoria en el paciente es menor también. Tiene una moderación de la sensibilización central y periférica, pero principalmente es periférica. El paciente puede tener, el analgésico puede producirle una alteración central o periférica. Eso quiere decir que de manera, en el sistema nervioso central se controla el dolor o en el sitio donde ocurre el proceso doloroso o inflamatorio. En el caso de los analgésicos tienen un efecto mucho más periférico, o sea, que es donde calma el dolor en el sitio donde está doliendo. Tiene un golpe el paciente, tiene una guisa de tobillo, en ese dolor, en ese sitio le calma el dolor. En cambio, otros analgésicos como los opioides tienen un mecanismo central. La acción que tiene la acción analgésica de los AINES es mucho más periférica, en el sitio donde le está doliendo. Ahí disminuye ahí se calma el dolor en el paciente. Sí, con otros analgésicos es central, a nivel del sistema nervioso central se ve esa alteración en el analgésico. ¿Para qué suelen servirnos? Para dolores articulares, ya sean agudos o dolores crónicos, el paciente con alguna artrosis o el paciente con dolor articular agudo. En dolores musculares también suele servir. Se usa mucho en patologías odontológicas que se acompañan
La cefalea también puede utilizarse generalmente, o sea, de diversa etiología tensional y migraña también. Las cefaleas, las migrañas o enxaquecas moderadas pueden calmar también con los analgésicos no vayan. Si es muy intenso así, suele requerir otro tipo de medicamentos, pero una migraña, una enxaqueca moderada puede calmar, por ejemplo, con dipirona, por ejemplo. Se usan también en pacientes en el postoperatorio, ketorolac, diclofenac, dipirona se suele utilizar en pacientes operados, cirugía traumatológica, cirugías abdominales, por ejemplo, también se puede empezar la analgesia con estos medicamentos. En pacientes también que tuvieron algún trauma, un accidente, utilizarse. En los cólicos se puede usar también, a veces combinado con algún otro analgésico, pero se pueden usar. En la primera etapa de tratamiento del dolor oncológico, el dolor que el paciente oncológico sí suele ser mucho más intenso, y se puede iniciar el tratamiento con AINES, y si después cuando ya no mejora, o sea, cuando ya no es suficiente los AINES, se hacen los opioides. Generalmente no se hace de entrada opioides, ¿no? Que lo primero que se le suele hacer es morfina, se le suele hacer un AINE, y cuando ya no es suficiente el AINE, ahí se escala a los opioides. Dolores que tienen mucha participación en prostaglandinas, las dismenorreas, los cólicos que tienen los pacientes con metástasis y cosas también. Entonces, para todo ese tipo de dolores pueden usarse los AINES. Puede iniciarse con ese tratamiento, si no mejora se puede cambiar, pero se puede empezar en todos esos casos. Articulares, musculares, cefalea, postoperatorio, en dolores de origen neoplásico también. Esa es la acción que es la acción analgésica. La acción analgésica se ve por inhibición de cuál de las enzimas. Ciclooxigenasa 1 o la ciclooxigenasa 2. ¿Cuál le parece que se va a ver? La ciclooxigenasa 1, ¿cómo se llamaba? Su otro nombre, ¿cuál era? ¿No recuerdan? La ciclooxigenasa 1 es la constitutiva, la que está protegiendo o formando partes de reacciones que son generalmente fisiológicas. Y la inducible, que es la ciclooxigenasa 2, es la que suele aparecer en los procesos inflamatorios. Entonces, la acción analgésica es por inhibición de la ciclooxigenasa 2, lo que se va a ver. Entonces, se inhibe la ciclooxigenasa que aparece en la cefalea, que aparece en el traumatismo, que aparece en el proceso neoplásico, eso que es inducido por el proceso inflamatorio. Entonces, por inhibición de la ciclooxigenasa 2 se ocurre la acción analgésica. Por la inhibición de la ciclooxigenasa 2, los AINES tienen su acción analgésica. ¿Se entiende? Sí. La otra acción que vamos a ver ahora es la antipirética. Vamos a ver por inhibición de qué enzima, por qué mecanismo se produce la acción antipirética. La fiebre es un mecanismo generalmente que puede ser de defensa. Hay que controlar después, pero puede producirse por varios procesos. Se tiende a asociar mucho a procesos infecciosos, pero no quiere decir que una fiebre solo pueda tener un origen infeccioso. En un paciente que tiene una lesión tisular, que tuvo, por ejemplo, un infarto, una ACV, puede tener puede desarrollar fiebre porque hay un daño de tejido. Hay un daño de tejido mecánico, hay un daño de tejido muscular también puede haber. Entonces, puede haber, por alguna lesión tisular, puede asociarse a un proceso infeccioso. Puede tener, por ejemplo, un paciente que recibió un trasplante y está rechazando el trasplante. Puede tener un paciente que presenta algún tumor también. Entonces, esas son algunas causas de fiebre. Entonces, no siempre se va a estar relacionado con un proceso infeccioso. La fiebre tiene la finalidad de alertar al organismo, o sea, le está avisando que algo está pasando. Ahí como por ejemplo el rechazo del tejido, el tumor, algún proceso infeccioso, alguna lesión que está teniendo. Y ahí empiezan a actuar
AINES lo que suelen hacer es inhibir también a la ciclooxigenasa 2. ¿Por qué? Porque es la que aparece en el proceso inflamatorio. ¿Qué va a ocurrir en el rechazo a tejido? Inflamación. En el tumor, proceso inflamatorio. En la infección también, en la lesión tisular. Entonces ahí hay un proceso que es inflamatorio y ese tipo de ciclooxigenasa, la ciclooxigenasa que hay ahí es la 2, que es también ¿cuál es ella? ¿La inducida o la inducida? Entonces la ciclooxigenasa 2 también es la que se inhibe en la acción antipirética. Y acá está hablando de que tiene una acción en el sistema nervioso central. Ahí sí es por acción sobre el sistema nervioso central. La acción analgésica era periférica, en el sitio donde está el proceso que se está generando. Y acá la acción antipirética es central. Inhibe la ciclooxigenasa que se produce, o sea, que actúa en el sistema nervioso central y disminuye las prostaglandinas a nivel del sistema nervioso central. Ahí se controla la fiebre. Esta prostaglandina que se produce en el sistema nervioso central y que es responsable de la fiebre es lo que se inhibe con la acción antipirética de los AINES. Esa acción antipirética es diferente también entre los diferentes AINES. Unos que tienen más acción antipirética que otros. La dipirona, por ejemplo, es un antipirético, el paracetamol también es un buen antipirético. Pueden tener otras acciones que son menos destacadas, pero sí sirven muy bien como antipiréticos. ¿Se entiende ahí? La acción entonces de la acción antipirética se ve por bloqueo o inhibición de la ciclooxigenasa 2 está en el sistema nervioso. ¿Qué hace? Disminuye la producción de prostaglandina, esa prostaglandina E2. Y la acción antiinflamatoria, si dijimos que por el proceso inflamatorio se induce esto, también la acción antiinflamatoria va a ser por inhibición de la ciclooxigenasa 2. Por inhibición de la ciclooxigenasa 2. Y puede servir, la acción antiinflamatoria de los AINES puede ser útil para la inflamación aguda, donde sirve más. Puede tener también efecto en la inflamación crónica, pero donde mayor utilidad tiene es en la inflamación aguda. Por eso, para los procesos así, después de lastimarse un paciente o después de cuando está en un proceso inflamatorio agudo, se usan mucho los AINES. Ahora, si vos querés tener un efecto sobre la inflamación crónica, dependiendo de la patología, ya suelen usarse otros medicamentos. Entonces, la inflamación aguda o agudizada. Un ejemplo, la artritis reumatoide de una paciente se puede tratar acá cuando están inflamadas las articulaciones, pero para tratar el proceso crónico se van a usar otros medicamentos, o se van a usar corticoides, o se van a utilizar medicamentos que son modificadores de la enfermedad, se llaman metotrexate, azatioprina, medicamentos que actúan a largo plazo sobre la inflamación crónica que se ve en esa patología. ¿Cuándo se van a usar los AINES? Cuando está con alguna articulación inflamada o cuando está agudizada la enfermedad. Y después se disminuye esa medicación y se sigue con medicamentos que tienen efecto en la fase crónica. Entonces, puede tener efecto en los dos, pero tiene mucho más utilidad en la fase aguda, en la inflamación aguda. Ellos disminuyen la ciclooxigenasa 2 también en el foco inflamatorio. Entonces, esta acción también esa acción es local, ¿verdad? Porque quiere decir eso, que si el paciente está tomando por algún traumatismo, va a disminuir la inflamación en el lugar donde hay el traumatismo. Si el paciente tiene dolor de cabeza, va a tener efecto sobre esa cefalea, entonces va a ser en el sitio donde se genera el proceso inflamatorio. Y la acción de la inhibición de la ciclooxigenasa 2, ¿en qué es lo que principalmente actúa? En la disminución de la vasodilatación. Porque ¿qué ocurría? ¿Qué efecto tenían las prostaglandinas? ¿Qué producían? ¿Cuál era la acción principal? La vasodilatación, que interfiere también en estas otras reacciones que están acá, que vimos de los efectos. La vasodilatación, que se relaciona con
Cuando se produce vasodilatación, aumenta la permeabilidad vascular, se trabasa el líquido, se genera el proceso inflamatorio ahí. Entonces tiene mucha relación con esto, la acción antiinflamatoria, con la inhibición de esta sustancia que es responsable de estos efectos. Entonces, la acción antiinflamatoria se ve también por inhibición del ciclo oxigenazado en el sitio donde ocurre el proceso inflamatorio. Si es un proceso periférico, en la periferia, si es un proceso central, a nivel central se bloquea la acción de la ciclooxigenasa 2. Hasta ahí con eso vemos las tres acciones terapéuticas: analgésica, antipirética y antiinflamatoria. ¿Hasta ahí alguna pregunta? La otra acción es la acción sobre la ciclooxigenasa, sobre la acción antiagregante. La acción antiagregante plaquetaria, que es la cuarta acción terapéutica. Ese sí tiene un componente un poquito más complejo. Porque la inhibición, la acción antiagregante puede estar producida por algunos AINES. No todos tienen ese efecto antiagregante. El principal antiagregante es el ácido acetilsalicílico, que actualmente se utiliza mucho más por su acción antiagregante que por otras de las acciones. El ácido acetilsalicílico tiene acción antiinflamatoria, analgésica, antipirética, pero por las complicaciones que pueden traer su utilización, se dejó más actualmente para utilizar como antiagregante. Entonces, difícilmente se va a indicar para fiebre o para un proceso inflamatorio, se va a indicar ácido acetilsalicílico. Eso se dejó más para su uso como antiagregante. Y la ciclooxigenasa que está en las plaquetas es la ciclooxigenasa 1, y nosotros vimos en el inicio que el ácido acetilsalicílico inhibe irreversiblemente la enzima la cual se une. O sea, la acción antiagregante es de manera irreversible, y la acción antiagregante se ve por inhibición de la COX-1, que es la ciclooxigenasa que está en las plaquetas. Si se va a usar con una acción analgésica, antipirética, ahí sí tiene efecto sobre ciclooxigenasa 2, pero la acción antiagregante se ve por inhibición de la ciclooxigenasa 1 que está en las plaquetas. Este es el que tiene inhibición irreversible, solo los demás AINES tienen inhibición reversible y en grado variable. O sea que hay algunos AINES que van a inhibir bien a la ciclooxigenasa, van a tener una acción antiagregante importante, y otros no. El efecto principal de la antiagregación es la hemorragia. Entonces, por este motivo es que se utiliza actualmente solo para fines antiagregantes el ácido acetilsalicílico. La dosis antiagregante suele ser, eso vemos más adelante, pero igual lo digo ahora, puede ser, para algunos ya es desde 75 miligramos, ya puede ser antiagregante, 75, 80 miligramos. ¿De cuánto suele venir el ácido acetilsalicílico en comprimidos? ¿Alguien recuerda? De 500 miligramos se suele encontrar, que es lo que se usaba anteriormente como analgésico, antiinflamatorio. Entonces, esta dosis ya es antiagregante. Si esto se va a usar como analgésico, antiinflamatorio, antipirético, se necesita esta dosis. Esta dosis ya es muy alta, tiene mucho riesgo de producir una complicación que es hemorragia. Entonces, por eso su uso está más limitado actualmente a la antiagregación. ¿En qué se utilizan principalmente para la prevención de la acción antiagregante? Para prevenir eventos tromboembólicos, para prevenir infarto agudo miocardio, accidente cerebrovascular isquémico. Para esos casos se suelen utilizar, y para prevención primaria y secundaria. Primaria quiere decir el paciente que tiene factor de riesgo pero no desarrolló. Puede ser obeso, puede ser hipertenso, puede ser dislipidémico, puede ser diabético, pero todavía no tuvo un evento coronario, todavía no tuvo un accidente cerebrovascular. En ese caso se hace una prevención primaria de acuerdo a los factores de riesgo que tiene. La prevención secundaria se hace para evitar un nuevo evento, eso quiere decir el paciente que ya tuvo.
ya tiene antecedentes de ACV, isquémico, ya tiene antecedentes de infarto miocárdico, para prevenir o reducir el riesgo de un nuevo evento se usa los antiagregantes. Entonces la utilización como antiagregantes es para prevenir los eventos que son tromboembólicos, no los eventos hemorrágicos, los eventos que son tromboembólicos. Si no tiene todavía el evento, pero tiene factor de riesgo, y si ya tuvo, para prevenir un nuevo evento en ese paciente. Doutora, Sí. comercialmente seria aspirina? Sí, Obrigada. la aspirina. Y la dosis que se usa actualmente como antiagregante es la que se usaba antes para los niños del ARSI, que era lo que venía para niños solía ser de 100 o 80, no me acuerdo el nombre comercial de eso. Sí, esa dosis es la que actualmente se usa como antiagregante, ya es suficiente como antiagregante. Obrigada. De nada. Mas agora é assim, infantil mesmo, não é? Não, melhor. Comercial. O ANS bem? Mas não melhorar. Ah, tá. Mas hoje em dia aquele cor de rosinha é o AS mesmo que chama. Não, mas é se usa mais para adultos. Ah, tá. Pero ahí lo que dice también Mas es é que a dose é que bem baixinha. sí, esa es una cosa. Y lo que estamos mostrando acá es por qué se ve una acción antiagregante. Si acá está hablando que tiene acción tanto sobre prostaglandina y tromboxano, ¿por qué prevalece la acción antiagregante? Porque los tromboxanos que producían sobre la agregación plaquetaria. Los tromboxanos favorecen la aparición de la agregación plaquetaria y la prostaglandina disminuye la agregación plaquetaria. Pero cuando se usan las dosis bajas, o sea, con esta dosis lo que prevalece es la inhibición de tromboxano. Entonces, ¿qué acción prevalece? A pesar de que puede tener efecto tanto sobre prostaglandina y sobre tromboxano, prevalece la acción sobre los tromboxanos. Entonces, cuando se usa dosis baja va a prevalecer la acción antiagregante. La acción que va a tener el ácido acetilsalicílico a dosis baja, entonces es antiagregante porque inhibe tromboxanos e inhibe poco las prostaglandinas. Las prostaglandinas se relacionaban con antiagregación. Esta acción entonces se ve por inhibición de la ciclooxigenasa 1 de las plaquetas. El antiagregante por excelencia es el ácido acetilsalicílico. Los otros AINES pueden tener acción antiagregante, tener o no, y si tienen pueden ser de potencia variable. ¿Alguna pregunta? ¿Entiendes esa parte? Sí. Y la última acción es la acción úrico-súrica, que se relaciona con el aumento de la eliminación, como es el nombre, eliminación de ácido úrico por la orina. Esa utilización, o sea, actualmente no se utilizan mucho para esa finalidad, pero hay medicamentos que pueden tener una acción úrico-súrica, que son, por ejemplo, salicilatos, o sea que si el paciente toma una dosis alta de ácido acetilsalicílico, puede aumentar su eliminación de ácido úrico. Si toma sulfilpirazona o fenilbutazona, puede eliminar ácido úrico. Aumenta la filtración, aumenta la eliminación por la orina de estos medicamentos. O sea, estos medicamentos a dosis altas pueden aumentar la eliminación del ácido úrico por la orina porque inhiben su reabsorción. Normalmente lo que suele ocurrir es que acá se filtra el ácido úrico y hay algunos lugares donde se puede reabsorber. Esto está acá pasando se está filtrando. Acá en la membrana apical hay algunas bombas, algunos transportadores que facilitan la reabsorción del ácido úrico. Acá. Cuando se le administran dosis altas de algunos de estos AINES, estos se bloquean. Entonces, ¿qué pasa? En vez de que se reabsorba, sigue el camino y se va a eliminar en mayor cantidad por orina. No va a dejar de subir. No va a ser reabsorbido. Esa acción no se relaciona con ninguna ciclooxigenasa, esa es una reacción que se relaciona con los niveles de algunos AINES, pero no tiene relación ni con ciclooxigenasa 1 ni ciclooxigenasa 2. Entonces, las acciones que se relacionan con la ciclooxigenasa son estas cuatro. La acción uricosúrica no se relaciona con ninguna ciclooxigenasa. Las acciones que se relacionan con la ciclooxigenasa 2 son tres:
la analgésica, la antipirética y la antiinflamatoria. La acción antiagregante se relaciona con la inhibición de la ciclosinasa. Otro efecto que se vio es que esta reacción que se vio en pacientes que utilizaban por mucho tiempo el ácido acetilsalicílico, no con esta finalidad, sino que en estudios en pacientes que consumían, porque generalmente el consumidor de antiagregación es un consumidor de años, se vio que en esos pacientes bajó un poco la incidencia del cáncer de colon. Es un efecto que puede tener, no le vas a dar ácido acetilsalicílico para prevenir cáncer de colon, pero sí se vio, por ejemplo, en un cardiópata o en un paciente que tuvo una ACV y consume por años, de por vida, una vez después de ese diagnóstico, en ellos se vio que la incidencia es un poco menor, probablemente por disminuir la respuesta inflamatoria en algunos casos, entonces se reduce un poco la incidencia del cáncer de colon en ellos. Sí, la presión online. Es del mismo grupo. Acá no se usa tanto, creo que en Brasil se usa más. Acá se usa más el ibuprofeno, pero es del mismo grupo del ibuprofeno. Acá están las acciones, las principales analgésicas, antipiréticas, antiinflamatorias. Les decía que esa potencia puede ser diferente. Acá, por ejemplo, vemos que algunos tienen mucho más efecto antiinflamatorio que otros. Y acá algo que van a ver, el paracetamol no es antiinflamatorio. El paracetamol está dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, pero no tiene acción antiinflamatoria. Tiene una acción antipirética y tiene una acción analgésica, pero no tiene acción antiinflamatoria. Va a servir entonces para calmar el dolor en el paciente, va a servir para calmar la fiebre, porque tiene mucha acción central, pero no tiene efecto antiinflamatorio. Lo mismo ocurre con la dipirona. La dipirona no es un antiinflamatorio. La dipirona es analgésico, tiene una acción analgésica y antipirética. Buen analgésico y muy buen antipirético, pero tampoco tiene acción antiinflamatoria. Eso acá el ácido acetilsalicílico se usa como antiagregante. Acá se usa, el que más se usa este grupo es el ibuprofeno. Hay variantes, naproxeno, flurbiprofeno, por ejemplo, también. La indometacina se usa mucho para los casos de gota, porque es un medicamento que tiene una muy buena potencia antiinflamatoria, pero tiene muchos efectos adversos. Los oxicamos se usan bastante también ahora. El ácido mefenámico se usa más para cuadros de cólicos. Ese se usa más en el Brasil, creo que acá, pero más para los cuadros de cólicos. Mefenamato también es otro nombre. Y el paracetamol, que sí se usa bastante, porque este era que tenía una inhibición débil de las dos enzimas y también tenía pocos efectos adversos. Entre los AINES, si se usa bien, si no se usa a dosis alta, uno de los medicamentos más seguros es el paracetamol, que menos produce reacción alérgica, menos produce efectos adversos. Doutora, piroxicam ainda é usual? Ou... Piroxicam, sí, se usa. Se usa mucho. En pacientes jóvenes, en pacientes por ejemplo, con traumatismo, lesiones musculares se usa bastante. Solo que los oxicamos por ejemplo son más caros que el resto. Ibuprofeno, diclofenac, esos son mucho más baratos que el oxicamo. ¿Alguna pregunta hasta ahí estas sus acciones? Entonces los dos que no tienen acción antiinflamatoria son la dipirona y el paracetamol. Esas son sus acciones principales: antipirética, analgésica, antiinflamatoria, antiagregante y uricosúrica. Y estamos viendo así de las acciones en conjunto, tanto de los efectos terapéuticos como también de las reacciones adversas comunes. Después nosotros vamos a ver por grupos los efectos que son, o sea, para qué se usan más frecuentemente y cuáles son también los efectos terapéuticos, las reacciones adversas.
Las reacciones adversas comunes y esos dos, es el primero detalle que más se suele asociar con el uso de AINES, los efectos gastrointestinales, las reacciones gastrointestinales. La toxicidad hepática se relaciona mucho con un AINE, que es el paracetamol, puede haber también por otros medicamentos, pero el que más suele producir afectación hepática es el paracetamol. El riesgo cardiovascular se suele ver cuando no se utilizan AINES sin tener una acción antiagregante. Pero el riesgo cardiovascular se ve en pacientes que tienen cardiopatía, no se ve en pacientes sin cardiopatía. El que tiene cardiopatía se tiene que usar un AINE que tenga acción antiagregante también para no bloquear solo lo inducido y dejar que el paciente se favorezca la agregación plaquetaria. La afectación renal, que se puede también por acción de las dos, por efecto sobre las dos prostaglandinas. Si ustedes recuerdan, acá se encontraba en la parte gastrointestinal, se encontraba la ciclooxigenasa 1, que era la constitutiva, y también en los riñones. Son esos dos, se encuentran de manera constitutiva la ciclooxigenasa. Cuando se bloquea ese efecto, cuando se bloquea la ciclooxigenasa, ahí aparecen estos efectos renales y gastrointestinales. Los fenómenos de hipersensibilidad no se relacionan con ciclooxigenasa, se relacionan con el efecto del medicamento y con la sensibilidad del paciente también muchas veces. Y reacciones hematológicas que pueden verse también por AINES, leucopenia, anemia, plaquetopenia o alguna plasia medular. La localización gastrointestinal, estos son los efectos que suelen ser más frecuentes. Pueden ser cuadros leves, pirosis, que es ese ardor que se siente cuando el paciente come, la dispepsia también. La dispepsia se refiere a unas molestias que no son muy específicas que el paciente tiene. Se siente como pesado, como dice, estufado, así. A eso se le refiere con dispepsia. Puede comer el paciente tiene alguna molestia. Gastritis, vómitos, diarrea, estreñimiento. Esos son los efectos que más frecuentemente se ven. Que no son considerados tan graves, pero sí se puede complicar también con úlceras gástricas, duodenales, que son las más frecuentes. Se puede complicar con alguna perforación también o alguna hemorragia. Hay hemorragias que se pueden producir por el consumo de AINES por mucho tiempo a dosis alta. Los pacientes que consumen mucho AINES pueden tener esa afectación y se tiene que sospechar cuando consumen esos medicamentos. E daí muita gente coloca tipo omeprazol junto, daí seria para essa proteção ou? Sí, pero vamos a ver que el efecto que tienen los medicamentos suele ser, va a disminuir un poco el efecto, ¿verdad? Pero si el paciente igual toma medicamentos que son muy gastrolesivos o medicamentos a dosis muy alta, igual ese efecto puede tener esa complicación. Pero los protectores se toman para disminuir un poco el efecto de este efecto que suele tener, sí. En el tratamiento crónico, el paciente que toma una forma crónica se asocia más frecuentemente a úlceras gástricas o duodenales. Entonces, estos efectos sí son más graves y se pueden ver con el paciente. Y el efecto que ellos producen es por el efecto local, o sea que el preparado que tiene el medicamento, si es un medicamento que es muy ácido o un preparado que va a empeorar el cuadro que ya tiene el paciente, a eso se refiere con efecto local. El efecto local está relacionado con el preparado, comprimido, cápsula, y el efecto sistémico se relaciona con la disminución de las prostaglandinas. Este se ve entonces por la presentación que tiene el medicamento y por la disminución de las prostaglandinas. Porque si vos le das un medicamento que sea inhibidor de la COX-1, por más que vos no le des por vía oral, vos le puedes hacer endovenoso y tiene mucha inhibición de la COX-1, igual se va a ver este efecto. Entonces igual se puede ver daño de la mucosa, aunque vos le estés administrando por otra vía la medicación. Puedes administrarle por vía intramuscular o por vía endovenosa.
que si tiene mucha inhibición de la COX-1, igual le va a producir efectos adversos. Se tiene relación también la vía de administración, pero el principal efecto es lo que más hay que tener en cuenta es la acción del medicamento, dónde actúa, cómo actúa, porque si tiene efectos sobre la disminución de la ciclooxigenasa 1, igual le va a producir efectos adversos. ¿Y por qué se relaciona con lesiones gastrointestinales? Por eso que está explicando acá, la disminución de las prostaglandinas. ¿Con qué relación, qué efecto es lo que tienen las prostaglandinas en la mucosa gástrica? Las prostaglandinas se relacionan con algunos factores que están relacionados con la protección de la mucosa. La secreción de bicarbonato aumenta por las prostaglandinas, o sea, las prostaglandinas van a aumentar la secreción de bicarbonato, la producción de un moco. Estas son las células epiteliales que están acá, y si ustedes ven acá, en la célula gástrica el pH es de 7. El pH del ácido gástrico en la luz del estómago es de 1 o 2, entre 1 y 2. Hay mucha diferencia, o sea, el gradiente de pH es alto. Y lo que ayuda a proteger a esta célula para que no se dañe suele ser el moco que está acá. Esta capa de moco, esta capa tiene bicarbonato también. Entonces, cuando se daña esto, esta célula queda expuesta a un pH muy bajo, un pH muy ácido, y ahí aparece el daño sobre esa célula. Entonces, si es que esta capa no existe, que está formada por bicarbonato, por el moco, y eso se estimula la producción de bicarbonato y el moco por las prostaglandinas. Entonces, si bajamos mucho la cantidad de prostaglandina acá, esto va a ir perdiéndose, va a quedar expuesta a esta célula y va a producirse el daño, la gastritis y después la erosión. Pues las prostaglandinas se relacionan con esto: el aumento del espesor de la capa de la mucosa, la disminución del gradiente, hacer que esto sea un poco más, sea menor esa diferencia, con la secreción de bicarbonato y también con el flujo sanguíneo. Dijimos que las prostaglandinas son vasodilatadoras, entonces si son vasodilatadoras, mejoran la irrigación. Tiene un efecto directo sobre esto que está acá, pero también sobre la irrigación. Si bajamos los niveles de prostaglandina, ¿qué va a pasar? Disminuye el flujo sanguíneo y tiene alteración en la irrigación también la mucosa en el paciente. En esto es muy importante entonces es importante el efecto de las prostaglandinas en la protección de las células del estómago, porque ayudan a secretar bicarbonato, ayudan a mantener esta capa mucosa que está acá. Por eso decía que acá se relaciona con la disminución de las prostaglandinas en un medicamento con el consumo de daine, se inhibe la ciclooxigenasa 1, disminuyen las prostaglandinas, disminuye el moco que se produce, aumenta el ácido gástrico, disminuye el flujo sanguíneo y se altera también la agregación plaquetaria. Entonces hay mayor riesgo de que ocurra agregación plaquetaria. Y ese SBS empieza a producirse todo esto, y si no se corrige, eso va empeorando. Puede disminuir el moco, después ocurre una gastritis en el paciente, puede ocurrir una erosión, alguna perforación también ahí. Professora, mas aí não importa qual que é a box, né? É 1 e a 2? No, ahí es 1. Só 1. Porque la ciclooxigenasa que está acá es la 1, porque está relacionada con la protección de la mucosa. Entonces, y también hay unos factores, aparte de las prostaglandinas, factores que son exógenos que también ayudan a que haya un desequilibrio, porque ahí tiene que haber un equilibrio entre lo que se está protegiendo y lo que se está dañando. Cuando hay un desequilibrio entre eso y está más aumentado lo que se está dañando, es que va a ocurrir el daño. Esto se relaciona con las prostaglandinas, lo que le dije del moco, del bicarbonato, de la irrigación. Dentro del organismo, el ácido clorhídrico es algo que puede dañar a la célula epitelial también, las sales biliares. Y exógeno, el alcohol puede afectar las bacterias también. El Helicobacter pylori hace que se desarrollen cuadros de gastritis o de úlcera también. El efecto atópico del AINE se refiere al efecto del preparado. Si el preparado tiene
El que se libera en el estómago tiene mayor efecto dañino en el paciente. Mas pode mais prejudicar a diminuição fetal, né? A alteração fetal vai prejudicar mais todo Sí, cuanto más ácido sea, o sea, si le das el medicamento, se libera el estómago ácido, con eso el pH baja mucho. Doutor, mas aí é necessário um tratamento prolongado, né? Um tratamento assim, de vez em quando tomar uma não causa isso. No, pero los pacientes a veces no toman todos los días, pero toman con bastante frecuencia. O sea que, aunque no tomen todos los días, si el paciente toma por un dolor, un paciente con artrosis, por ejemplo, toma 3 a 4 veces por semana, eso va a producir con el tiempo sus efectos adversos también. Ahora, si me decís por un traumatismo que tuvo, tomó unos días, pues ya no toma más, ahí no. Está asociado también mucho en algunos órganos con alguna insuficiencia. Si el paciente tiene insuficiencia renal porque se elimina por riñón, hay más riesgo de que se produzcan efectos adversos porque dura más el efecto del medicamento. Si tiene una insuficiencia hepática, se metaboliza más lentamente y dura más también el efecto del medicamento. Si está deshidratado también, todos esos factores tienen influencia. Hay medicamentos que tienen menos efectos sobre la mucosa gástrica y otros que tienen mucho efecto sobre la mucosa gástrica. Estos COX-6 que son los que tienen selectividad por la ciclooxigenasa 2, o sea que no bloquean tanto ni inhiben tanto la ciclooxigenasa 1, tienen un poco menos de efectos sobre la mucosa gástrica. Ibuprofeno y diclofenac no tienen tanto. Ahora estos, los oxicamos y principalmente el ketorolac, que se usa mucho para dolores de cabeza, por ejemplo, sí tiene mucha acción inhibitoria sobre la COX-1. Este produce muchos efectos adversos y es un medicamento que es muy buen analgésico, pero no se puede tomar mucho tiempo. Muchas veces el paciente toma por varios días. Se usa bastante para cualquier tipo de dolor muscular, cefalea, migraña, y tiene mucho efecto adverso en el paciente. Ahí, en la parte de la mucosa gástrica, o sea, los oxicamos y el ketorolac son los que más producen efecto, tienen riesgo de producir daño. Y acá son los COX-6 y el diclofenac los que más tienen efecto adverso. Hay factores que predisponen, eso es lo que decía, que aparte del medicamento, hay factores que predisponen. Cuanto mayor la edad del paciente, es mayor el riesgo. La edad está relacionada con que también la funcionalidad de unos órganos está ya disminuida, la funcionalidad hepática y renal principalmente. Como los AINES se excretan mucho por los riñones, si el paciente tiene un clearance disminuido, hay más riesgo de que se produzcan efectos adversos. El clearance se relacionaba mucho con la edad. ¿Recuerdan ustedes la fórmula del clearance? ¿Cómo se calculaba? El clearance de creatinina tenía que ser por encima de 90 ml por minuto. Y eso se calculaba, una de las fórmulas era 140 menos la edad por kilo peso, y acá se tenía en cuenta la creatinina del paciente. Pero si es que acá, algo que influencia mucho acá es la edad. O sea, cuanto mayor la edad del paciente, por más de que el valor de creatinina esté normal, va a estar disminuida su funcionalidad. Por eso se habla mucho de la edad en el paciente. Si vos tenés lo que te va a quedar acá si el paciente tiene 20 años es 120. Otra vez, que vas a multiplicar por su peso y te va a salir un valor más alto. Ahora, si el paciente tiene 80 años, el valor va a ser mucho menor. Aunque su creatinina sea normal, el valor de esa funcionalidad va a ser menor. Entonces, por eso se relaciona mucho con la edad. Los antecedentes del paciente, si ya tuvo antecedentes de úlcera, si ya tuvo algún antecedente de hemorragia o perforación, independientemente de que esté relacionado o no con AINES, no importa eso. Si tiene algún antecedente, ya alguna lesión gastrointestinal, hay mayor riesgo de que se complique ese paciente. El consumo de AINES que son muy ulcerógenos, o sea, AINES que inhiben mucho la ciclooxigenasa 1, también pueden verse efectos adversos.
cuanto más tiempo se toma y cuanto más altas las dosis. Uso con otros medicamentos que interfieren también, en este caso en la coagulación, o que interfieren en la agregación plaquetaria. Los anticoagulantes, por ejemplo, lo que producen es mayor riesgo de sangrado. Y si toman AINES que tiene como complicación hemorragia, que puede producir hemorragia, y esto también aumenta el riesgo. Los corticoides todavía no vimos nosotros, pero se utilizan también como antiinflamatorios y son medicamentos que tienen una acción parecida a los AINES. Si es que se combina otra vez medicamentos que favorecen el sangrado, hay mayor riesgo. Entonces, combinando AINES con anticoagulantes o AINES con corticoides, aumenta el riesgo de complicaciones. La infección por Helicobacter pylori también hace que esas lesiones que tiene el paciente no cicatricen, afecta en la acción de los medicamentos también, por eso también predispone a complicaciones. Y las patologías de una insuficiencia, la patología cardiovascular, una insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal hepática, diabetes y etc. En general, las patologías crónicas predisponen a complicaciones. Para disminuir los efectos se pueden hacer lo que estaban mencionando, el uso de algún protector gástrico o algún medicamento con cubierta entérica. Que la cubierta entérica era un preparado que va a tener medicamento que va a hacer que se libere recién en el tracto intestinal y no en el estómago, entonces disminuye un poco el efecto local. Se puede combinar con antagonistas H2, ranitidina, ¿cuál es que se usa más? Cimetidina. ¿Usan? Cimetidina creo que es eso que más suelo usar. Y OIDP, que son pantoprazol, omeprazol. Se puede usar eso y se tiene que tratar de un AINE que sea menos gastrolesivo con un protector gástrico. En el caso que el paciente tenga que consumir, porque hay casos donde el paciente va a tener que consumir aunque tenga riesgo, entonces buscar algo que le produce un poco menos efectos adversos. El paracetamol, si se usa la dosis que está indicada, no suele producir muchos efectos adversos. Hasta 2 gramos día es la dosis que es terapéutica. Por debajo de eso es muy bajo riesgo de complicaciones, porque la inhibición que tenía sobre la ciclooxigenasa no era débil, entonces no tiene mucha afectación. Solo que es un medicamento que no tiene acción antiinflamatoria y tiene una acción analgésica no muy alta, o sea que no es que sirve para dolores muy intensos. Esa es la ventaja del paracetamol. ¿Está ahí viene una pregunta? La acción se puede, el efecto gastrointestinal se puede ver por acción del fármaco, directamente el preparado farmacéutico, o también por el efecto a nivel sistémico que pueda tener. Entonces, eso quiere decir que no importa la vía por la cual le administra la medicación al paciente, que si es un medicamento que es gastrolesivo, igual le va a producir efectos adversos. Ese que vimos que, por ejemplo, que más puede producir efectos adversos que el ketorolac, no es porque le das intramuscular que no va a tener efectos adversos. Igual puede producir daño gastrointestinal. Ese medicamento no se tiene que tomar por muchos días de seguido. No es solo el comprimido. No se puede administrar por vía intravenosa por muchos días. No se puede administrar por vía muscular por varios días tampoco. La toxicidad hepática se suele relacionar bastante con la afectación producida por el paracetamol. Se puede ver, es responsable del 10% de la hepatotoxicidad por fármaco, o sea que es importante. Si tenemos tanto fármaco y 10% de la hepatotoxicidad se puede ver por AINES, es un porcentaje importante. Se puede asociar al desarrollo de hepatitis aguda y también a cuadros de hepatitis crónica. En los dos casos, la principal alteración que se van a ver son las enzimas hepáticas, aumento de GOT, aumento de GPT. Puede ser 2
dosis dependiente, en el paracetamol suele ser dosis dependiente. Eso quiere decir que porque la dosis es alta es que el paciente tiene ese efecto. Puede ser que el paciente tenga alguna hipersensibilidad, o sea, un inconveniente del paciente con el medicamento, o también alguna alteración metabólica. El paciente no tiene algún problema para metabolizar el medicamento, tiene un efecto enzimático, por ejemplo. Y en el caso del paracetamol se suele asociar más a el efecto dosis dependiente. No se ven efectos adversos si se usa dosis terapéutica, se ve cuando se usan dosis que son muy altas. Si el medicamento hepatotóxico se tiene que tratar de evitar, paracetamol por ejemplo en lo que tiene alteración hepática, se tiene que tratar de evitar y dar otra